Hoy 19 de abril en un programa especial de enlace, un programa destinado a lo que ha sido la batalla de Playa Girón. Embajador, nos quedamos en el 16 de abril de ese 1961. Sí, ahí ya desembarcaron con blindados, la aviación seguía bombardeando, prácticamente eran 16 aviones bombardeando las zonas aledañas al desembarco. Ya una vez que se pudo comprobar que el desembarco había sido por Playa Girón, obviamente ahí se concentraron las primeras milicias, una columna del ejército rebelde, a enfrentar a los paracaidistas y a los que habían desembarcado en un primer momento. Fueron combates muy difíciles porque además eso se desarrolló en un área sumamente cenagoso, es una ciénaga. Y entonces una sola carretera, las vías de acceso muy difíciles, los bombardeos fueron terribles sobre la población que vivía también en la zona. Estaba muy cerca la población. No había una gran concentración de población, pero sí a los que habían, a los pobladores, a los campesinos de la zona que se dedicaban fundamentalmente a la producción de carbón, sí hubo una masacre contra esa población civil. Sumado al terreno tremendamente Sumado a un complicado. terreno muy difícil, el combate y las acciones combativas se hicieron muy difíciles. Fueron comandadas, reitero, en persona sobre el terreno por el presidente y comandante en jefe Fidel Castro. Dirigió personalmente, se fue cercando poco a poco a los invasores hasta que después que se le derribaron se le derribó la mitad de los aviones y el resto se le averiaron, tuvieron que aterrizar en otros países, se quedaron sin aviación. Había una flota de guerra norteamericana que se alejó al ver el fracaso que ya se venía encima y se entregaron 1.197 mercenarios. Podríamos decir de una lucha de David y Goliat. Sí, en realidad sí ha sido desde el año 59 hasta la fecha, la primera potencia del mundo enfrentando una isla que primero decían que éramos un satélite de la Unión Soviética, se cayó la Unión Soviética, nosotros estamos allí, una isla de apenas 113.000 kilómetros cuadrados, un tercio de Santa Cruz. Estamos hablando solo de 10 millones de habitantes contra una potencia que es la primera en el orden económico, militar. Es una verdadera vergüenza y una verdadera proeza de nuestro pueblo resistir el embate y la furia de ese enemigo inmensurablemente superior en todos los órdenes, menos en el ético, menos en el orden de los principios y de las ideas que son las que hacen grande y victoriosa a nuestro pueblo. Más allá del aspecto meramente histórico, ¿qué tenía el combatiente cubano? Si hablamos obviamente de una comparación tremendamente abismal a nivel de tecnología, a nivel de armamento sobre todo, ¿qué tenía el cubano? Más allá del líder como Fidel, el soldado, el que ha ido al combate, ¿tenía algo especial? Tenía sobre todo a la convicción, el ideal de morir, si fuese necesario, por una causa por la cual habían luchado tantas generaciones de cubanos. Y con un liderazgo como el de Fidel, que de una manera tan ejemplar, con ese liderazgo tan extraordinario, caló profundamente en nuestra conciencia ese sentido del patriotismo y de la independencia. Creer en la revolución. Creer en la revolución. Creer en la patria grande. Así murieron esos combatientes en Girón, que se mantienen vivos por una eternidad en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y así ha sido ese el principio que hemos enarbolado y que ha hecho posible la resistencia durante tantos años, unido a otro elemento clave, la unidad. La unidad que ha forjado la propia dirección histórica de la revolución a partir de promover un ideario y satisfacer las necesidades de las grandes multitudes, de las grandes masas de nuestra población y de nuestra nación. ¿Cómo amaneció
ese 19 de abril de 1961? ¿Cómo se amaneció hace 53 años exactamente? Bueno, a las 6:30 de la mañana de un día como hoy, de 1961, se entregaron los últimos mercenarios, que unos años después fueron cambiados al gobierno de Estados Unidos por alimentos de niños, por compotas, en un gesto nosotros los requeríamos y en un gesto de menosprecio hacia estos individuos que habían tratado de derrocar a la revolución, fueron cambiados por esos alimentos y nosotros marcó un hito para nuestro pueblo porque fue un acontecimiento en que nos lo jugábamos todos. O nosotros derrotábamos esa invasión o volvíamos a ser de nuevo dominio, neocolonia de Estados Unidos. Y no al ejemplo y semejanza de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina. El ensañamiento hacia Cuba por estas pretensiones territoriales, por esta larga historia, entrañaba una filosofía de obsesión y de dominio ejemplarizante. Hubiera significado terrible para nuestro pueblo que estos invasores hubieran cumplido sus propósitos. ¿Cuál es el significado histórico de la batalla de Playa Girón? Bueno, marcó un hito, reitero, trascendental para nuestro país y después para América Latina, porque eso logró mantener viva la Revolución Cubana y luego la Revolución Cubana trató de colaborar, de ayudar, de ser solidario con todos los pueblos de Latinoamérica. Los ayudó en el enfrentamiento a las dictaduras militares, ayudó a los movimientos nacionales, a las fuerzas progresistas, a las fuerzas revolucionarias de todo el continente. O sea, fue el hecho de haber prosperado y de haber triunfado en esa batalla, fue un acto determinante en la continuidad de la Revolución Cubana y en lo que significó después la Revolución Cubana para el resto de América Latina. Un día como hoy, que cumplimos 53 años de la victoria de Girón, podemos afirmar con toda objetividad y seguridad que si no hubiera triunfado Girón, si no hubiera habido esa victoria de nuestro pueblo, posiblemente la situación de nuestro país, obviamente, y de toda América Latina quizás fuera diferente en este momento. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Los Estados Unidos durante esos días posteriores empezaron a tener un juego mediático, comunicacional, sobre todo sobre lo que había sucedido en Playa Girón, lo que había pasado entre el 17 y el 19 de abril sobre todo, y ese juego mediático de los Estados Unidos no dio resultado. ¿Pero qué hicieron ellos? Pero en realidad tocas un tema verdaderamente súper interesante y necesario que la audiencia conozca. Han transcurrido 53 años, sin embargo, los métodos de engañar, de mentir, de no apego ni un ínfimo a la verdad, se mantienen hasta nuestros días. Han mantenido la misma postura, como mecanismo de dominio, como mecanismo de engaño. Y así ocurrió en el año 61, hace tantos años, 53 años, donde la prensa y los medios alineados a Estados Unidos y las noticias que emitían las agencias de prensa norteamericanas decían que prácticamente el país estaba en una guerra civil, que Fidel Castro estaba a punto de exiliarse, que habían tropas cubanas que habían tomado varias provincias occidentales de Cuba, que Raúl estaba preso, variedades, así, era una cosa terrible de mentirle al mundo, absolutamente diferente a todo lo que estaba ocurriendo. Cualquier ciudadano del mundo puede acudir a la prensa y a las noticias de aquella época para comprobar lo que estamos diciendo. Es lo mismo que ha estado sucediendo en todos estos años, en sus políticas de agresiones, cuando invadieron a Irak, que decían que estaban las armas químicas, que estaban armas de destrucción masiva, que jamás pudieron mostrar. Así es como está sucediendo en Venezuela,
que es una Venezuela virtual y otra real. La real no hacen alusión a ella, a la que se refieren es a esa imaginativa, mentirosa, de que el país entero está en una crisis, en una guerra prácticamente civil, cuando esos focos se concentran en 2 o 3 ciudades. Y es así que en 1961 Fidel reaccionó también de otra manera, a raíz justamente de todo este juego mediático que estaba haciendo Estados Unidos. ¿Cómo fue esa reacción ante ese poder mediático, esa hegemonía mediática que manejaba también los Estados Unidos mediante los medios de comunicación? Bueno, en primer lugar con la verdad, que ha sido una de las principales armas con las que nos hemos defendido. El valor de la verdad es, por eso Fidel decía, en su concepto de revolución, entre las cuestiones que señala dentro de ese concepto, no mentir jamás, como un deber de todo revolucionario. Y el apego a la verdad ha sido la práctica que le ha dado confianza, seguridad a nuestro pueblo, de creer en las tomas de decisiones, en los pronunciamientos y proyecciones de los dirigentes de la revolución. Y a partir del triunfo en el año 61, ese 19 de abril, se fue radicalizando el proceso revolucionario cubano. Y se fue tomando conciencia cada día más por nuestro pueblo de la necesidad imperiosa de defender ese proyecto revolucionario encabezado por Fidel. Y así fuimos luchando a lo largo de todos estos años, sin que cesara hasta nuestros días, sin que cesaran los planes subversivos de crear una oposición ficticia, que es mercenaria. Son elementos que están al servicio de esa potencia extranjera por dividendos económicos, no por un tema de ideológico, un tema de verdadera confrontación política. Al margen de que nosotros tenemos, obviamente, y nos proponemos resolver todavía muchísimas cosas en nuestro proyecto económico, político y social. Pero esta lucha se ha mantenido vigente en estos 55 años. Al bloqueo económico, comercial, financiero, a la guerra terrorista de derribarnos aviones en pleno vuelo, como el de Barbados en el año 76, a la política de sabotaje, de bombas, de introducción de bombas en los hoteles. Después del 93, cuando se cayó el campo socialista y Cuba optó por el desarrollo del turismo como locomotora económica de desarrollo para el país, rápidamente empezaron a colocar bombas. O sea, esa política de subversión, de aliento a la oposición, de hostilidad permanente, de tratar de asfixiarnos económica, financiera y por todas las vías, de propaganda permanente y mentirosa sobre la realidad, de tergiversación absoluta del proyecto revolucionario cubano, de utilizar la propia migración como un arma política contra Cuba. Todas esas cosas se han mantenido hasta nuestros días. El conocer la historia es fundamental. Para ver el futuro, para entender el presente, tenemos que conocer sobre todo el pasado. Y ahí está la historia. Y ahí está enlace tratando de encontrar también espacios distintos en momentos muy especiales. Hoy, hace 53 años, se rompió una estructura revolucionaria y sobre todo comenzó una historia para Latinoamérica muy, pero muy distinta. Estamos con el embajador de Cuba, Rolando Gómez, en un momento muy agradable, entendiendo la historia y qué mejor fuente que desde la misma Cuba. Nos vamos a ir a un corte y volvemos para ya entrar en lo que es Playa Girón hoy en la actualidad.